Oremos. Padre querido que estás en el cielo, gracias por este día. Bendito y alabado seas por que podemos, por medio de internet, tener este grupo. Gracias, Señor, por los mensajes que hemos compartido esta mañana, Padre querido, por las parábolas de Jesús, por sus enseñanzas, por ser el reino de Dios. Pedimos, Padre Santo, que nos bañes con la sangre de Cristo, nos purifiques y nos justifiques, Padre. Nos vistas de justicia, Padre bendito, la justicia de Jesús. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Tu palabra nos ayuda, nos da aliento, nos da esperanza, nos da vida y nos santifica. Bendito y alabado seas. Gracias por todo el grupo de La Verdad os hará libre, Padre. Bendice a cada uno y a cada una, también aquí a nuestras familias representadas. Y yo termino leyendo el Salmo 21. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es su guardador, Jehová es su sombra, su mano derecha. El sol no tiene fatiga, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová nos guardará de todo mal. A la verdad os hará libre. El grupo de la verdad os hará libre de Colombia, de nuestras familias aquí representadas. Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestras almas. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Padre querido, muchas gracias. En Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, hermanas, vamos a estudiar la palabra en esta horita que nos queda, con la bendición del Señor. Vamos a entrar en el cuarto sello. Dispongámonos para con gozo abrir la palabra. Saquen sus apuntes, sus bolígrafos, colores, marcadores, bueno, todo lo que usen para que podamos repasar todas estas cosas. Cuarto sello. Dice la palabra en Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y aquí un caballo amarillento, o muy pálido, como dice otras versiones. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia o muerte, como dice otras versiones, y con las fieras de la tierra. Eso en cuanto a eventos externos. En cuanto a eventos internos, tenemos la palabra de Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro,
como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este es el cuarto sello, junto con, en cuanto a eventos externos e internos. Vamos a ver en la línea de tiempo en donde está ubicado ese cuarto sello, nuestra línea de tiempo, en la cual podemos ubicar cada uno de los sellos con cada uno de los mensajes a las iglesias, ya que son los mismos tiempos. Ya hemos visto el mensaje de la iglesia de Éfeso, o primer sello, caballo blanco. Hemos visto el mensaje de la iglesia de Esmirna y caballo rojo, segundo sello. Hemos visto el tercer sello, caballo negro, y el mensaje a Pérgamo, del 313 al 538. Y ahora nos metemos en la gran línea de tiempo de 1260 años de dominio papal. Es la era de los papas y la era donde la Iglesia Católica tiene dominio y control en el mundo. Empieza desde el 538 y va hasta cierta época donde salen los reformadores. No hay una fecha fija en el momento. Los pioneros no tenían una fecha fija para este sello. Solamente mencionan que va hasta la época de la Reforma, pero no especifican cuál, ¿no? De ahí que, bueno, estamos orando al Señor para que nos muestre cuál sería la fecha más adecuada, o al menos una época, ¿no? Como decir un siglo. Y bueno, en la era moderna se coloca 1517, el final de ese cuarto sello, dado que esa fue la fecha cuando Martín Lutero enclavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Pero eso es una visión modernista, no, digamos, nos toca orar al Señor si eso es inspirado por el Señor o es fruto de tal vez una tradición o simplemente una idea de alguien. Entonces lo vamos a dejar abierto, ¿vale? Lo cierto es que acá tenemos mucho tiempo, mucho tiempo. Son, bueno, si vamos hasta el primer reformador que John Wycliffe, son casi 1000 años. Y si vamos hasta Lutero, pues son 1200 años este sello, muy amplio. Entonces, hemos sacado algunos eventos históricos, los cuales pues podemos estudiar. Pero vamos a leer otros textos antes, bíblicos, que tienen que ver con esta época de los 1260. Entendiendo que el cuarto sello no cubre todos los 1260 años de dominación papal, no los cubre todos, ¿no? Solo hasta la época de la Reforma. Entonces ahí estamos entre siglo XIV, XV y XVI. Estamos ahí en ese rango, esos 3 siglos, que es cuando inicia los reformadores. Entonces, no ocupan todos los 1260 años, pero sí una gran parte. Bueno, por favor, Daniel 7, 23 al 25. Dice Daniel 7, 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Bueno, aquí está el periodo profético, 1260 años. Recordemos, un tiempo es un año profético. Y un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo son 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio por 360, 1260 días, que equivale a 1260 años. ¿Qué iba a pasar en esos 1260 años? Entonces dice la palabra que le iba a ser entregado algo a ese cuerno pequeño, ¿sí?
Dice acá que habían 10 cuernos, que ya los hemos estudiado. ¿Alguien quisiera recordar qué representan esos 10 cuernos, por favor? Las Es- tribus, eso. Tus hermanas. Eso, muy Sí. bien, muy bien. Tribus germanas, tribus germanas. Bueno, entonces las tribus germanas son los 10 cuernos. Y el otro cuerno que se iba a levantar, ¿quién era? ¿Qué representa? Y el papado. Eso, muy bien. El papado. Y va a subyugar a 3 reyes. ¿Quiénes son esos 3 reyes que subyugó, que se subyugaron, que se removieron? ¿Son los que desaparecieron, las 3 tribus que desaparecieron? ¿Cuáles son? ¿Vándalos? No, esos son de último. Sí, vándalos. Érulus. Sí, érulos. Falta uno. Y... Unos. ¿Los visigodos? No, casi. Ay. Vándalos, érulos, Bárbaros. Los bárbaros. bárbaros. De Ay, ¿cómo? nuevo, bárbaros Ay. son todos. Unos. Ah, sí, sí, sí. Los ¿Qué dijo la unos. hermana Lucy? No, los unos no son considerados entre la lista de los 10. Los unos son muy fugaces, solo duran un breve periodo de tiempo. Los burgundios. No, ellos se Oh. sometieron, mas no desaparecieron. A ver, ¿quién da otro? Ah, ya. Érulos, vándalos, astrogodos. Ah, ok, ostrogodos. Ostrogodos. Ok, ahora sí. Muy bien. Señor la siga bendiciendo. Entonces, estos 3 reyes salen y se levanta, entonces queda libre el terreno para el cuerno pequeño. Dice que iba a afligir a los santos del Altísimo y que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios. Los tiempos se refiere a tiempos, a las fiestas del Señor. Y la ley, pues la ley del Señor, que a la final es la que gobierna todo el planeta y todo el universo. Por esa ley se rige todo. Todos los juicios de Dios pues van por esa ley. Todas las decisiones divinas se rigen por esa ley, porque es todo la ley de Dios. La pregunta es, ¿qué le fueron entregados al papado por 1260 años, según ese texto? ¿Qué se le entregó en sus manos? A los hijos de Dios. A ¿Alguna los otra santos idea? del Altísimo. O sea, su remanente. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Gracias por el aporte. ¿Qué se le entrega en las manos a este cuerno pequeño? Si alguien tiene otra idea. Cuando dice le serán entregados en sus manos, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el último sujeto que aparece ahí en el texto? Ahí está. La ley de Dios. ¿Y qué más? Porque está en plural, les serán. Que es los últimos 2 sustantivos, la última frase antes de decir que se le va a entregar en las manos por 1260 años. La ley de Dios. Dice a los santos del Altísimo. No, ahí no dice eso. Yo veo que ahí dice afligirá, pero no es que se los entreguen al papado y haga lo que quiera con ellos. Acá dice afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos. ¿Qué le va a ser entregado? A Roma imperial. Eso, Yo me remonté al sueño y el orden es ese. Pues que por eso. medio persas, Grecia y eso. Ujú, ¿Sí? Entonces me remonté y dije, pues la cuarta es de Roma imperial. eso. No hay otra. Ese no es el papado. La cuarta bestia no es el papado. El papado es el cuerno pequeño. Este otro que se levantará. ¿Listo? Esa es la diferencia. Bien. ¿Y entonces qué fue lo que se le entregó al papado en las manos? Se le entregó la ley. Ujú. ¿Qué más? Eso lo dijo la hermana Lucy. Acá dice le serán, plural. No dice le Sí, será. sí, porque hay 2 cosas, son 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas? Pues los tiempos. Eso. No se preocupen que durante años yo pensé también que se le había entregado a los santos del Altísimo para que hiciera lo que quisiera con ellos, pues eso no fue así.
Entonces, los tiempos y la ley le fueron entregados en su mano 1260 años. ¿Ok? Lo que dice de los santos del Altísimo es que los afligirá. ¿Ok? Pero no se le entregaron en su mano porque el pueblo de Jesús ha sido comprado con su sangre. ¿Ok? Y es propiedad del Señor Jesucristo. ¿Que los iba a afligir? Sí, se le permitió afligirlos, pero eso no quiere decir que se los iba a entregar en las manos. ¿Es claro eso? Que se le entregó fue los tiempos y la ley. Claro, se le entregó toda la palabra al Evangelio y él empezó a interpretar a su forma el papado. Empezó a tergiversarla de una forma impresionante, a dominar las conciencias, los tiempos y la ley. Y con la ley malinterpretada y distorsionada fue que gobernó el mundo en esos 1260 años. Pero al pueblo del Señor no se le entregó. Apocalipsis 12:6. ¿Qué dice? Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Quién se llevó a la mujer allí? La mujer huyó al desierto. Dios mismo. Dios mismo. Ah, ya, Dios mío, sí. Ahí dice, ¿no? ¿Quién le preparó el lugar? ¿Quién aparejó el lugar? ¿Quién lo preparó con anterioridad? Sí, Dios preparó ese lugar. Exacto. Ahora, no es que se hubiera ido al desierto literal, ¿sí? ¿Qué les da a ustedes la idea de desierto? Se fue al desierto. Porque dirán, y entonces el pueblo de Dios se fue a Arabia Saudita, o al desierto del Kalahara, o al... No, como ahí hubo, así como en el tercero hubo escasez de pan, ahí hubo escasez de la palabra de Dios. Eso quiere decir como al desierto, ¿no? Pienso yo que por ahí, Eso es del tercer sello, sí, hubo escasez. pero también acá. Pero acá es la mujer que se la está llevando al desierto, a su pueblo. Entonces, ¿qué significará el desierto? ¿Qué les da la idea del desierto? Bueno, yo me acuerdo, o sea, a mí me dice dos cosas, que seas apartado, pero también me acuerda a Jesús cuando fue al desierto, entonces como una prueba también. Pero en este caso, bueno, dice para ser sustentada allí por 1260 días, me da a entender que más es un lugar que Dios preparó para apartar a la mujer y protegerla. Refugio, tal vez. Bueno, ¿y Una qué? tierra no habitada. Tierras no habitadas. O sea, las iba a sacar de las ciudades, las grandes ciudades, ¿cierto? O sea, lugares apartados. Ok. Donde nadie los va a encontrar. Y son el desierto, ¿hay gente famosa en el desierto? Hoy en día encontramos el cantante, no sé qué, el papa que viene del desierto del Kalahara, el papa que viene del desierto de la Tatacoa, el sacerdote, la iglesia que está en el desierto de la Tatacoa, allá en el Huila. Hay gente, pero no hay superpoblaciones en esas zonas. Entonces, y más en ese tiempo, eso era lo que representaba, porque si las aguas representan muchedumbres, pues es lo contrario del desierto. Exacto, lugares apartados. Allá no está, digamos, la fama del mundo. No está el orgullo humano en todo su esplendor, como si lo vemos en las ciudades. El carácter de estos hombres que viven apartados es diferente. El Señor mismo los ha guardado y vemos en la palabra muchos ejemplos, como el de Juan el Bautista. ¿Dónde vivió Juan el Bautista? ¿Dónde se desarrolló? ¿Dónde aprendió la palabra y dónde aprendió su misión? En el desierto. Fuera de todo ese entorno que iba a afectar el carácter de él, iba a distraerlo. Pero quiere decir que Juan el Bautista todo el tiempo se la pasó allá. No. ¿Hay alguna escena donde veamos que él está con alguien famoso de las ciudades? O con gente famosa, como los fariseos, o como Herodes y su mujer. O sea, él vivía allá apartado, pero también predicaba en las ciudades cerca de Galilea. Elías
Elías, ¿dónde estuvo? En el desierto, lugares apartados. ¿Pero dónde predicó? En Israel y hasta la corte del rey Acab. Entonces, es la vida del pueblo de Dios. Él los aparta y como que los protege del mundo, pero a la vez ellos hacen una obra para el mundo, impactan al mundo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver porque, hermanos, la historia, según quien la cuente, le va a dar un enfoque. ¿Sí? Según quien cuente la historia, le va a dar un enfoque. Si hay una guerra, por lo general, ¿quién es el que cuenta la historia de esa guerra? ¿Los que ganaron o los que perdieron? ¿Cuál es el registro que queda vivo? Normalmente, ¿no? ¿De los que ganaron o los que perdieron? Normalmente siempre vamos a encontrar en la historia contada por los que ganaron las batallas. Quisiera dar un aporte ahí referente al desierto. El desierto también tiene dos propósitos. Uno, para, digamos, guardar, proteger, en el caso de lo que sucedía, lo que tú estás hablando, pero también como el caso de Enoch, el caso de Moisés, también el caso de Elías, pues cuando son retirados es para una preparación con un propósito, ¿no? Entonces el Señor siempre los retiraba. Moisés era necesario capacitarlo en el desierto para luego enviarlo a la gran misión que Moisés llevó. Entonces es bueno mirar esos dos aspectos. Y es 40 años en el desierto de Madián. Y así también Jesús, las veces que iba al desierto, 40 días, ¿sí? Sí, entonces era la preparación que él debía tener para ese gran sacrificio que iba a hacer. No era fácil. Amén. Sí, señora. Muy bien. Acordaba también de Jesús porque precisamente fue antes al desierto, antes de empezar su ministerio, de Jacob, cuando venció por fin esa lucha, estuvo luchando con el mismo Jesús en el desierto también, en un lugar apartado. Entonces es como dice la hermana Alcira, esa preparación mediante una prueba que necesita para alguna misión que le va a encargar el Señor. Entonces ahí, entre todos, el Señor le ha puesto en su corazón a cada uno una partecita. Podemos entonces decir que el desierto representa dos cosas, protección y preparación. Una mnemotecnia para acordarlo, dos P's, protección y preparación, si están de acuerdo. ¿Mm? Eso representa el desierto. Entonces lo vemos en incontadas manifestaciones del pueblo de Dios, ejemplos de cómo el Señor protegió a su pueblo durante mucho tiempo a través de ese desierto espiritual. Entonces, preparación y protección. Muy bien. Bien, entonces, el Señor no es que cogió al pueblo y les dice, bueno, ahí coja al Papa y haga lo que quiera con mi pueblo. No, Señor. El pueblo es del Señor Jesucristo. Es una idea que uno le queda, pues, de algunos temas que uno escucha. El pueblo no se le entregó al papado. Es del Señor, y el Señor se encargó de su pueblo. Sí lo iba a afligir, pero la profecía no dice que se le entregó el pueblo, que lo iba a afligir. Bueno. Eso es lo que yo iba a decir, porque así se le da un tiempo, desafortunadamente, donde ellos son tocados, ¿no? Ahí está la palabra aflicción. Ahí está la palabra aflicción. Pero afligir no es entregarle al Papa y tome a mi pueblo y haga lo que quiera con ellos. Pues no, ya no hubiera iglesia, no hubiera remanente, no hubiera nada. Imagínense. Pero en cierta manera sí se hizo con ellos muchas cosas, por eso es a lo que voy yo, que sí se le permitió un tiempo, pero no entregado 100%, como vemos que sí fue entregado el tiempo, que cambian totalmente las festividades y la ley la cambian total. Todo, sí. Entonces, afligir no es entregar, o sea, no es darle al papado a que haga lo que quiera, porque Satanás, el propósito de él es destruir la iglesia del Señor. Siempre lo ha sido. Entonces, se le da la aflicción. Los va a tocar. Y eso solo cuando el Señor permite. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? Porque es que
A mí personalmente siempre me tenían la idea de que el pueblo de Dios se le había entregado al papado. Y el Señor se va y nos vemos en 1260 años y haga lo que quiera con mi pueblo. No, o sea, es la idea, no es que lo digan así, pero queda la sensación. Les quiero comentar mi experiencia. Entonces, ayer pues sentándome a ver este texto con el Señor, pues es muy bonito, porque es que el Señor nunca abandona a su pueblo, nunca. Que nos permita a veces al enemigo tocarnos, pero no es porque sí, es porque permite esa aflicción para prepararnos, o sea, tiene un propósito. No es capricho de que el enemigo entonces, yo quiero afligir, lo reclamo, y entonces el Señor, bueno, hágale pues. No, cuando Jesucristo estuvo en el desierto, Dios permitió que Satanás tocara a Cristo, por así decirlo. Y en la cruz lo permitió tocarlo, ¿sí? Pero hasta ahí. Y esa aflicción lo preparó para todo lo que tenía que soportar. O sea, la preparación del desierto para Jesús también fue muy, muy clave. No, que yo digo que el Señor también cuando permite que algo pase, también da la salida, no nos deja sin salida. Y en este caso la salida fue el desierto. Amén. Amén. Listo, hermanos. Entonces, siendo así, pues nos vamos a meter a nuestro guión, va a ser el conflicto de los siglos. Entonces vamos a leer el primer párrafo, página 67.3, esto es del capítulo 4, el conflicto de los siglos. Dice, luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Columba y sus colaboradores, los que, reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Lona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Lona una escuela de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Bien, en este sencillo párrafo hay mucha historia y algo muy importante. Por eso les digo, cuando uno cuenta la historia desde una perspectiva del pueblo de Dios, es muy diferente a como la están contando hoy en día. Hoy en día la cuentan toda centralizada en el papado. Toda la historia que encontramos es centralizada y desde el punto de vista del papado, de los jesuitas. De ahí que el que cuenta la historia, pues la va a contar a su forma. Pero bendito sea el Señor que tenemos estas fuentes en las cuales nos dicen dónde buscar, dónde hurgar. Si usted va a buscar información en una enciclopedia moderna o en Wikipedia acerca de Columba o Columbano, como aparecen en otros lugares, voy a poner acá para que Colombano, creo que aparece Colombano, sí, aparece Colombano, es el mismo, ¿ok? Columba o Colombano. Va a encontrar muy poca información, muy poca, una cosita pequeñita. Pero cuando usted busca información sobre otro contemporáneo de Columba que sea católico, ese sí le dedica la mega página. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, o sea, para que ustedes se fijen, hermanos, porque esto de verdad que da tristeza. Un segundo, acá está, por ejemplo, Columba. Columba de Iona. Aquí está. Información y se acabó. Ya. Eso fue todo. ¿Sí? Pero cuando uno va a buscar información de un católico, eso sí se y es el héroe de toda la historia. Entonces, así es que nos cuentan las historias, por lo tanto, no entendemos muchas cosas y hay cosas que no concuerdan.
pero cuando la estudiamos con vista o centralizada en lo que Dios hace con su pueblo, ahí sí todo concuerda. Es una forma impresionante, todo concuerda. Entonces vamos a estudiar la historia de Columba con la ayuda del Señor. Columba, este es el primer misionero de los 1260 años. Usted puede ver allí una referencia al desierto, a ese desierto espiritual que el Señor, no sé si mire ahí el texto y si usted lo encuentra, dígame, ay, mire, aquí en esta frase está el cumplimiento de que la iglesia fue enviada al desierto. Puede decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de Columba. Vamos a hablar de todo lo que el Señor puso a hacer a Columba. Es impresionante. Yo no sabía nada de esto, hermanos, pero es impresionante. Empieza la guerra, o sea, no es que en esos 1260 años, digámoslo así, la iglesia del Señor no hace nada, o sea, se va como si fueran monjes que no hacen nada, no. El trabajo es recio, es duro, pero es maravilloso las historias que empiezan a aparecer acá. Bueno, entonces de ahí vamos a mirar. ¿Ya encontraron la referencia al desierto? A ver, leamos. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Ahí en esa frase está una referencia, un cumplimiento, o más bien, sí, un cumplimiento a ese desierto espiritual. ¿Alguien lo ve? ¿Dónde se refugiaron los cristianos? A ver. En la isla. Los páramos Ah, los páramos. de la Muy Gran bien. Bretaña, me imagino. Sí, los páramos. ¿Sí ven? Leamos atentamente, hermanos. Hoy estamos un poquito cansados de la mente. Sí, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, porque los veo como de pronto, ya me cambié de lugar por si había mucho ruido, porque estamos un poquito hoy como con la mente un poco embotada. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, en esta hora te rogamos, por favor, según tu promesa, que nos des sabiduría. En nosotros no la hay, nos cuesta. Y hoy tal vez el enemigo ha puesto pesadez, cansancio. Reprendemos a todo enemigo que quiera interponerse, Señor Jesucristo. Por tu sangre preciosa, Señor Jesús, te pedimos que lo mantengas lejos de esta reunión. Que en nuestros hogares nos acompañe el Espíritu Santo para poder abrir nuestra mente, entender. Por favor, ayúdanos, dirígenos y guárdanos en este estudio. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces dice acá, los sajones invadieron ¿qué cosa? Gran Bretaña. ¿Y quiénes eran los sajones? ¿Quiénes eran los sajones? Ellos eran los anglos, ¿se puede decir anglosajones también? Sí, señora. O sea, eran que, ¿cómo los Eh, conocemos? ellos vivían en Galia, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Ellos eran tribus qué? Tribus germanas. Eso, muy bien, tribus germanas. Tribus germanas. Entonces, dentro de las tribus germanas, hay 10 tribus germanas principales. Y unas de ellas se llaman los anglosajones. Son dos grupitos en uno, ¿sí? Anglos, sajones. ¿Ok? Entonces, esos grupitos se asentaron en lo que es Gran Bretaña. ¿Listo? Vámonos a Gran Bretaña. Vamos a viajar a Gran Bretaña acá con los mapas. Vámonos por acá, a Europa. Y arriba de Francia, el norte de Francia, está Gran Bretaña. Esta isla, bueno, vamos acá a explicar cosas porque a veces en geografía pues nos confundimos un poco. Estas dos islas pues son muy importantes en la historia profética también. Y a Inglaterra pues se le ha dado el privilegio de ser una de las potencias del mundo. ¿A qué se llama Inglaterra? Mire, Inglaterra se le llama a esta parte de esa isla, pero no toda, solo esta de acá. Inglaterra es este país, hasta acá. ¿Ok? Entonces voy a ver si puedo aquí hacer una anotación con este lapicito. Entonces miren,
todo esto es Inglaterra. ¿Estamos? Ahí es Inglaterra. Arriba de Inglaterra está Escocia. ¿Recuerdan que el jueves hablamos de la Convención de Cambio Climático en Glasgow? Pues queda en Escocia. ¿Ok? Bien. Este entonces es lo que se llama Escocia. Es el norte de esta isla. Y el sur es Inglaterra. Así que acá dice Inglaterra. ¿Ok? Ahora, ¿qué se llama Reino Unido? Reino Unido es la reunión de tres países más unas islas, más otras cosas. Es la unión de Escocia, Inglaterra y este pedacito que se llama el norte de Irlanda. Ahí está, ya lo pinté. ¿Sí? Esos tres países es lo que se llama Reino Unido, más las islas que tienen por allá en el Caribe, las islas británicas, Islas Vírgenes, todos esos de Reino Unido. ¿Ok? Irlanda del Sur o Irlanda solito, este que está acá, ese no es de Reino Unido, ese es un país totalmente independiente y aparte. ¿Listo? Irlanda del Norte sí hace parte del Reino Unido. Todos ellos son gobernados por una única corona, que es la corona de, bueno, la reina ya, Isabel. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? ¿Y en dónde encuentro Galia? Ok, esto es diferente porque la Galia ya es una región. Y es una región antigua. Ya. No es moderna. Entonces la Galia, vamos a pintar la Galia. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. Esta bolita de abajo es Inglaterra. Esta bolita de arriba, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Ayúdenme. Escocia, Muy bien. Y esta pedacito pequeñito, esta otra isla, norte de ¿cómo se llama? Irlanda. Eso. Estos tres más otros territorios se llama el Reino Unido. Es un reino. El reino tiene una reina. ¿Ok? Eso es lo que se llama Reino Unido. Bien. Cuando hablamos de Gran Bretaña o Inglaterra, es solo la bolita de abajo. Bueno, eso es todo eso. Todo eso es como el juego de palabras. Y la Galia, que es, habla la hermana Lucy, vamos a hacerle un zoomcito acá. Bueno, la Galia era realmente una franja en que el Imperio Romano dividía sus territorios. Voy a hacerlo en un cuadradito. Es Lucy, la Galia es esto. Este cuadrante, lo que conquistó el Imperio Romano se llamaba la Galia. Esa partecita se llama Galia. Entonces coge varios países de hoy en día. Francia, Bélgica, parte de Alemania, Suiza. parte de Suiza, sí. Y allá fue donde los anglosajones se Hubieron. ubicaron. Los anglosajones se ubicaron acá en esta isla. Solo en esta isla. Ellos se asentaron en esta isla. La isla de Galia, sí. Entonces, esta isla es lo que hoy en día es Inglaterra. Ellos llegaron a Inglaterra. Ya. ¿Sí? Listo. Pero Galia era toda esta franja. Toda esta franja. ¿Listo? Listo. Entonces ahí, ya sabiendo esto, vamos al mapa. Este mapa. ¿Se acuerdan de este mapa? Este es el mapa de las tribus germanas, como van llegando. Y acá arriba está lo que hoy en día es Inglaterra, la isla pues, de la Galia, de la antigua Roma. Ellos llegan en el 450, llegan acá y ahí se quedan. Ellos son los que dan origen a lo que hoy en día es Inglaterra, Reino Unido, todo eso. ¿Listo? Bien. Otra cosa importante. Cuando hablamos de los celtas es una cultura, es un idioma, ¿ok? Son pueblos. Esos pueblos se asentaron en partes de la Galia, pero también en otras partes del Imperio Romano. ¿Listo? Vamos a ver este mapita acá otra vez. Entonces, los celtas es un pueblo, es una cultura, como decir los colombianos, como decir los peruanos, ¿sí? Los chinos, bueno, es una cultura. En este Entonces, caso los cristianos puros, ¿cierto?
Ellos fueron los que recibieron el mensaje del Señor, ¿sí? Como pueblo. Estos territorios son donde ellos se distribuyeron. El territorio amarillo es donde ellos empezaron, ¿sí? Es una mancha amarilla aquí. Ellos no se sabe de dónde vienen, la verdad, pues desde luego todos vienen de, de Adán, ¿no? Pero digamos, antes de estar acá, hay un debate allí de dónde salieron ellos, pero lo cierto es que ellos se hicieron acá en esta mancha amarilla, se hicieron esa mancha amarilla y de ahí se empezaron a esparcir por todos lados. Ellos llegaron acá en el siglo VI antes de Cristo, o sea, estamos hablando para el año 500 y pico antes de Cristo, 500 años antes de, más de 500 años antes de que viniera el Señor Jesús, ellos ya estaban acá. Y ellos se van esparciendo, ellos se van esparciendo. Esto es antes de que existiera el Imperio Romano, inclusive antes de que existiera el Imperio Griego, o sea, esto es muy antiguo. Entonces llegan acá y se establecen en esta mancha. Esta mancha es parte de Francia, parte de Alemania, Austria, ¿sí? Hungría inclusive por acá, o sea, es una mancha que hoy en día cubre varios países. De ahí ellos se empiezan a mover a diferentes partes de esa Europa primitiva, que es la mancha verde, la verde turquesa, y se van también a esta isla, Reino Unido, ¿sí? Irlanda, todo esto acá, ¿listo? Pero también se hacen en lo que hoy es España, ¿notan? Pero también se van unos acá, a Turquía. ¿Sí? En esta manchita verde, esos son los Gálatas que Pablo evangelizó y los apóstoles. Aquí quedaba la iglesia de los Gálatas. Los Gálatas son celtas. Los Gálatas vienen de esta franja amarilla y verde, o sea, ellos tienen parientes acá en Europa, en España, Reino Unido. Cuando Pablo va acá a llevarles el evangelio, ellos son simplemente unos inmigrantes. Ellos no son de Turquía, ellos son inmigrantes. Y el Señor en su infinita sabiduría lleva ya a Pablo y los apóstoles para fundar esa iglesia de los Gálatas, porque ellos son los que van a llevar el evangelio allá a Europa. Que mira, esto es Turquía, esta es lo que se llama la Asia Menor, Turquía. Aquí es Grecia, acá está la bota itálica, Italia, Europa. Ok, entonces, pero miren que acá en la región de Turquía, de lo que hoy es Turquía, estaba esta manchita. Ellos son celtas. Un grupo se fue para allá, providencialmente se fue para allá, y ahí en esa zona es donde queda la iglesia de los Gálatas. Pues yo no sé, o sea, como que eso pone uno como a pensar todo lo que estás hablando ahí. Y por eso es que, digamos, el papado, Satanás se va, pero con toda contra ellos. Y llamémoslo así, y ahí es donde, pues yo digo a hoy, que fue esa alianza que hubo entre el Vaticano y Inglaterra, del por qué, ¿no? O sea, por qué era necesario conquistarla 100%. Es que no encontraba la razón, pero ahorita cuando ya habla de todo esto tan puro que había, pues... Sí, ahí no va a encontrar muchas respuestas porque este cristianismo que sale de la iglesia de Galacia, los Gálatas, ellos van a llevarlo acá, a toda Europa prácticamente. Entonces Europa tuvo el mensaje puro, ¿sí? Puro. De ahí salió, por ejemplo, el que vimos hace unos sábados, el otro misionero, Ulfilas, ¿se acuerdan de Ulfilas? Ulfilas venía de allá, él es celta, él es de los Gálatas, sus padres, perdón. Entonces él viene acá a predicar a los godos. Los godos a su vez entran al Imperio Romano, o sea, ese evangelio del Señor se llevó a través de los celtas. Entonces por eso estamos hablando de los celtas. Bien, y los celtas estuvieron en todos estos lugares, en toda Europa prácticamente estuvieron los celtas. Ellos eran los portadores del Evangelio del Señor Jesús, de los apóstoles, el puro. Ellos lo tenían. Bien. Y la hermana White nombra a Columba. Ella empieza hablando del cristianismo celta. Columba es celta. Columba también es de esa línea, de esa herencia de los apóstoles. Por eso ella habla aquí, ella se centra entonces en la parte de Gran Bretaña primero, porque
los primeros que llegaron a Gran Bretaña, pues fueron, los primeros pueblos germanos fueron los anglosajones o sajones. Pero ellos se quedaron paganos. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, no, nosotros ni cristianos celtas ni cristianos católicos, nosotros nos quedamos paganos? ¿Ok? Por eso dice acá que los conquistadores, ¿a quién se refiere? A los sajones, desdeñaron. ¿Qué es desdeñar? Despreciar. No quisieron ser instruidos por sus esclavos, por así decirlo, por sí, a quienes estaban conquistando. Cosa que sí le pasó a Ulfilas. Ulfilas sí evangelizó a sus captores. Ulfilas era un esclavo de ellos, pero terminó evangelizándolos. Los sajones dijeron, no, nosotros sí no. Ni católicos ni cristianos celtas. Nos quedamos paganos y ellos se quedaron paganos un buen tiempo. Entonces ahí es cuando los cristianos van a los páramos. ¿Ok? Van a los páramos. Eso es cercano en el siglo VI, año 500, ¿sí? Ellos van a los páramos, pero dice acá la señora White, no obstante la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Dice acá, un siglo más tarde brilló en Escocia. Entonces nos vamos a Escocia. ¿Dónde queda Escocia? Aquí, Escocia, arriba. La parte norte de la isla británica es Escocia. Acá está. Que hoy es Glasgow e Edimburgo. Y hay una islita pequeñita por aquí que ahorita la vamos a mostrar. Y este lugar entonces es clave porque aquí el Imperio Romano nunca llegó y los paganos nunca llegaron allá. Son regiones un poco más inhóspitas, solitarias. De la iglesia del desierto se ubica en esas zonas. Entonces allá estuvieron. Lo mismo acá en Irlanda. Irlanda nunca llegó el Imperio Romano. Esta Irlanda de acá nunca llegó, inclusive el Papa nunca llegó allá. Sí, llegó, pero no lo subyugaron. No lo subyugaron. Por eso es que entre Irlanda del Norte e Irlanda siempre han habido conflictos, porque arriba son católicos y abajo son protestantes. Y eso han habido guerras impresionantes durante siglos al sol de hoy. Allá ellos no se pueden ver los unos con los otros. Desde luego eso tiene todo un trasfondo, ¿no? Pero aquí es donde va a empezar a suceder todas estas cosas. Dice acá que se extendió a muy lejanas tierras. El primer lugar acá es Irlanda. Ahí es donde está Columba. Columba es de Irlanda. ¿Ok? ¿Dónde queda Irlanda? Acá. Irlanda no lo tocó ni el Imperio Romano ni el papado. Vaya nada. A eso es como tierra que el Señor se reservó, hermanos. ¿Sí? De hecho es muy hermosa. Y ellos se estuvieron ahí. Ahí estuvo otro predicador famoso llamado Patricio. ¿Sí? Desde luego, el catolicismo después infiltró la iglesia en Irlanda y el cristianismo de Irlanda hoy en día pues también es infiltrado, sí, pero eso viene siglos después. Entonces ahí en Irlanda sale Columba y sus colaboradores, ¿ok? Y dice acá que reuniéndose en derredor los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Lona, ahorita vamos a ver dónde queda, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Y allí algo muy bonito. Uno de ellos guardaba el Shabbat, porque el Shabbat también se había perdido un poco, y les dijo hay que guardar el Shabbat, y todos aceptaron guardar el Shabbat. Y allí se funda una escuela de misioneros, y de esa escuela va a ir gente para Escocia, Inglaterra, Alemania, Suiza, y hasta la misma, allá, ande el papado, en la propia Italia, van a poner centros misioneros. Esto a mí me llena de emoción, hermanos, porque pues uno siempre se centra en lo que hizo el papado, en las injusticias y en la gran violencia que generó, pero ¿dónde está el pueblo del Señor? Y desde luego, el enemigo siempre va a actuar a un paso de lo que hace el pueblo de Dios. Y acá lo vamos a evidenciar en la historia de Columba. Una historia maravillosa, hermano, maravillosa historia de Columba. Bien, entonces vamos a seguir la historia. La fe triunfante. El entorno en el que nació Columba, 543 a 615 después de Cristo, era el mejor que había en Occidente. El desbordamiento de las invasiones germanas que habían derribado la estructura
de las civilizaciones romanas en Europa había dejado intactos a Irlanda y Escocia. Allí lo mejor de la cultura celta, romana y cristiana habían sido preservadas, organizadas y alimentadas por Patricio, Columba y una generación de entusiastas eruditos. Columba respiró esta atmósfera y por medio de una autodisciplina magistral fue como un Moisés en la corte del faraón o como un Pablo en los seminarios de los fariseos, aprendido en toda la sabiduría de su época. Era alto, musculoso y apuesto. Su fina figura y su espléndido color, dice su biógrafo Jonás, despertaron contra él la lujuria de las doncellas lascivas. Interesante, ¿no? Ese fue Columba. 543-615. Él es entonces de qué raza, de qué cultura, mire, celta. Clave eso. ¿Ok? O sea, dice acá que en Irlanda y Escocia habían mezcla, había celtas, romanos y cristianos cristianizados. Habían sido preservados acá. Voy a subrayar. Él nace en Irlanda y dice acá que se había dejado intactas a 2 partecitas. Todas esas guerras del Imperio Romano, de las tribus germanas, todas esas guerras, todo eso, del papado, todo eso, se dejó intacto Irlanda y Escocia. Eso es lo que se reservó el Señor. Para que lo recordemos siempre, hermanos. Escocia e Irlanda. ¿Sí? Y al sol de hoy, allá se siente diferente el ambiente, digamos. O sea, es tierras muy bendecidas, hermanos, que donde el Señor pone su ojo, eso es, allí está el Señor. Entonces, si la mujer está acá en estos lugares, pues hay que poner el foco en estos lugares, porque aquí se va a desarrollar muchas cosas a partir de estos lugares. ¿Bien? En Irlanda y Escocia, dice que allí había lo mejor de la cultura celta, romana y cristiana. Allí habían sido preservadas. Había paz, ¿ok? Y los reformadores, no reformadores, sino misioneros del Señor se habían establecido allí. Patricio es el santo patrono de Irlanda. Desde luego ahí está la mano católica, ¿no? Canonizando. Es que es curioso porque los mismos católicos se cogen a Patricio como si fuera de ellos, ¿no? Y la gente, como no investiga, la mayoría pues piensan que Patricio es un santo de la Iglesia Católica, pero resulta que no. Patricio es un misionero del Señor. Columba también lo canonizaron, San Columba. Todo esto lo ha hecho los jesuitas para distorsionar la historia. Y una generación de muchos eruditos, había mucha gente allí, ¿ok? Y bonito, como dice acá, que en medio de esa atmósfera, la autodisciplina, cómo el Señor los preparó a ellos. Dice acá, como un Moisés en la corte de Faraón, como un Pablo en los seminarios fariseos, aprendiendo en toda la sabiduría de su época. Y pues esta descripción es bastante interesante, porque es que el Señor puede elegir a cualquier persona, hermanos. Bonito o feo, ¿sí? Rico o pobre, blanco o negro. O sea, el Señor inteligente, ¿sí? O con estudio, digamos, o sin estudio. O sea, en la historia bíblica y la historia de la Edad Media encontramos todos esos contrastes porque el Señor puede trabajar con cualquiera, él mira es el corazón de la persona, con quien puede trabajar. Y Columba, era alto, musculoso y apuesto. O sea, esta vez el Señor trabajó con un tipo, sí, bonito, digamos, es un misionero bonito. Y el problema ahí, pues, es que el enemigo lo atacó con las mujeres, ¿no? Pero él se mantuvo firme. No se deja ver que cayó ni nada de eso en alguna de esas cosas, ¿no? De hecho nunca se casó y dedicó su vida enteramente a la palabra. Para eso lo preparó el Señor, ¿ok? Entonces, ese es el Columba, para que nos vayamos haciendo una imagen de él. Sí, ese es Columba. Un irlandés apuesto, pero en su corazón
totalmente entregado al Señor Jesús. Impresionante este Columba. Ya lo vamos a ver en la historia. Del 543 al 615, acá hay otro detalle. Las enciclopedias modernas lo ponen en el 590. 500, y hay una gran diferencia. Eso es impresionante. Hay una gran diferencia. Le quitan como más de 20 años de él de vida. Y eso lo hacen por una razón que ya iremos descubriendo. Pero realmente él vivió bastante tiempo. O sea, el 43 al 15 son 72 años. O sea, llegar a los 70 en esa época era todo un lujo. Bien. Dice, Columba pasó varios años de estudio en las salas de aprendizaje de Van Gogh. Aquí estudió con devoción las escrituras. La música de los cantos sagrados le encantó y perfeccionó su don de escribir poesía. Desde Van Gogh podía mirar a través de las aguas del Canal de Irlanda a Inglaterra, que todavía estaba en manos de los anglosajones, paganos. Hacia el norte podía contemplar las maravillosas transformaciones que él mismo realizaría en Escocia. Mas al este se encontraba Francia en una condición moral miserable. El espíritu apostólico ardía dentro de Columbano al escuchar las historias del estado miserable de la Galia y decidió ir a evangelizar Francia con el espíritu misionero del cristianismo celta. Bangor. Ahí es la tierra de él. ¿Dónde queda Bangor? Es un lugar que queda aquí en Irlanda. En esa época no había Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. En esa época todo esto era una sola Irlanda. Después es que los católicos cogen y ¡bum!, se cogen esta parte del norte. Qué cosita con ellos, pero bueno. Entonces en Bangor, aquí, que hoy en día existe, es una ciudad pequeñita allá en Irlanda. Allí empezó, era la escuela misionera que fundó Patricio. ¿Ok? La escuela misionera que fundó Patricio. Por eso el escritor de este libro dice que él desde ahí podía mirar al norte, podía mirar al oriente, podía mirar a Francia, ¿sí? Desde ahí se ve en varios países, miren. Desde ese punto rojo se ve al norte, Escocia, al frente está Reino Unido y abajo estaría Francia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, desde ahí, Columba es educado en la escuela misionera que fundó Patricio. Desde ahí él se va al siguiente punto, que es la isla, una islita pequeñita de Iona, ¿ok? O Iona. Y la isla queda por acá. Mira, esta islita pequeñita, esta chiquitica. Aquí fue que hay una abadía, la abadía ahí de Iona, ¿ok? Este es el lugar donde, digamos, se empieza la obra de Columba. Y desde ahí empieza a evangelizar y a enviar misioneros a Escocia. Bueno, él ya está en Escocia. Acá Reino Unido a evangelizar a los paganos sajones. Y después es que se va a Francia con los francos. O sea, la obra de él es impresionante, hermanos. Él llega hasta Alemania, ¿sí? Y llegan a poner de esas escuelas, salen para también escuelas para Italia. Y bueno, muy bonita la obra que hace él. Pero ese es como el centro de operaciones aquí, y la isla de Iona, ¿ok? Esta chiquitica de acá. Y Bangor es el sitio donde él se estudió, digamos, su infancia y donde nació. ¿Listo? Para que vamos a tener como una visión geográfica también del asunto. Entonces, ese es como su recorrido. Bangor, de ahí va a Escocia, ahí es donde va la isla de Iona. Y después es que va a Francia. Y en esa historia, entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde está el papado? Pues el papado está ocupadito, porque en el 568 le llegan los lombardos, ¿se acuerdan? Que faltaba una tribu. Pues llegan los lombardos, el Señor la reserva para despuesito, para que tengan ahí entretenido al Papa, ¿ok?
Recuerden acá las 10 tribus. Vamos a hacer un recorder de las tribus. Los alamanes, ahí están. Los francos y alamanes están ahí junticos. Los burgundios, esos se anexaron a los francos, por eso lo voy a poner acá encima. Ya no existen como pueblo separado. Ellos existen como cultura y como pueblo, pero se anexaron a los francos. Los érulos fueron destruidos, los vándalos fueron destruidos, los ostrogodos fueron destruidos. Acá están los anglosajones, de los cuales estamos hablando. Los suevos siguen en su tierra, los visigodos siguen en su tierra. Y al Papa le llega un problemita, los lombardos en el 568. Ahí entonces ya completamos los 10 tribus bárbaras, ¿sí? Noten que la profecía no dice que después de que se completaran los 10 es que surge el cuerno pequeño, no, ahí no dice eso. Los invito a que revisen Daniel 7:25 para que vean que ahí no dice que se tenían que completar las 10 para que surgiera el cuerno pequeño, no. Le llegan los lombardos, entonces al Papa le toca pues lidiar con eso. Claro, él ya tiene poder, digamos, pero pasa algo curioso. Es el Papa que le toca lidiar con los lombardos. Este es Juan III. ¿Ok? En el 568 llegan a Roma y presionan al Papa. El Papa pide ayuda, pero el general bizantino que estaba ahí se lo habían llevado antes, porque el nuevo emperador bizantino no confiaba mucho en el general, entonces lo mandó a llamar. Y esto quedó desprotegido. Y él llamó a los bizantinos. Recuerde que el imperio bizantino es el que queda al oriente, ¿sí? El imperio romano de oriente, que ese sí sigue vivo ahí. Pide ayuda al imperio romano de oriente y ahorita no le pueden ayudar, están ocupados con los sarracenos. Luego pide ayuda a su ejército franco. Los francos tienen allí unos conflictos y ellos, no, querido Papa, ahorita no lo podemos ayudar, discúlpenos, por favor arregla ya las cosas. Bueno, pues el Papa se queda solo en ese momento, no tiene a nadie, ¿sí? Le toca lidiar con estos lombardos. La única que le queda es negociar con ellos. Entonces él negocia para que pues le dejen sus tierras y entonces los lombardos pues aceptan el trato y le piden tributo al Papa. Entonces le dice, bueno, lo dejamos vivir, todas sus cosas, pero nos paga impuesto. Entonces el Papa aceptó pagarles impuesto. Y es así como en el año 568 llegan estos lombardos y al Papa le toca ir negociando. Y el Papa se queda con las tierras de color naranja y los lombardos con las tierras de color azul. Los lombardos empiezan a gobernar Italia y gobiernan Italia desde el 568 hasta el año 770 y algo, después lo vamos a ver, o sea, casi 200 años. El Papa lo dejan seguir gobernando, digámoslo así, pero él ya no tiene todas esas tierras. Los lombardos le quitan todas esas tierras. Entonces lo azul queda de los lombardos y lo naranja queda del Papa. ¿Listo? Los lombardos es la raza de los actuales italianos. Los lombardos nunca son destruidos. Al Papa le toma mucho tiempo volverlos católicos. ¿Okay? Ellos también aprenden el cristianismo celta, sobre todo los que están en el norte, porque los que están en el norte, está Milán, está Pavia. El rey de los lombardos se ubica en Pavia, y ahí cerquita está Milán, que es muy importante también para el cristianismo, porque ahí también está el cristianismo celta. Escuelas misioneras llegan hasta allá. Entonces el Papa está lidiando también con sus propios conflictos internos, porque cada vez que eligen a un nuevo Papa es una guerra civil en Roma. Se arman dos bandos y la cosa siempre termina en guerra. Elegir a un nuevo Papa en esa época era terrible. Se armaba la guerra porque eso empezaron a ver que ser Papa pues pagaba bien. Entonces la codicia, el orgullo y todo de ser Papa pues llevaba a algunos a la locura. Y es así como los papas en esa época no duraban mucho. Y una gran cantidad de papas. ¿Okay? Aún así, pues el Papa empezó a trabajar con los visigodos, empezó a hacer sus labores también. Pero mientras que Columba estaba evangelizando Escocia e Inglaterra,
el Papa está ocupado aquí con esto. ¿Ok? Yo digo que esto es providencial porque si no el Papa no hubiera dejado trabajar. Pero Columba se va a encontrar con el Papa después, con un Papa muy terrible y uno de los considerados padres de la Iglesia Católica, que es el famoso Papa Gregorio I, del cual se conoce San Gregorio, el famoso santo San Gregorio, pues es de ese Papa. Es considerado uno de los 4 padres de la Iglesia Católica. Este Papa cambia o le da pues la forma, mucha forma a lo que hoy es el catolicismo, Gregorio. Y se va a enfrentar con Columba. Aquí empiezan las historias de enfrentamientos entre los hijos del Señor y estos papas. Columba no es reformador, hay que decirlo, él no es reformador, no es la tarea que se le dio a Lutero, a Juan Wycliffe, no, él es misionero. Pero desde luego el Papa sigue los pasos de él y empieza entonces a acecharlo y viene una historia increíble que después continuaremos, hermanos. Hasta aquí llegamos, ya se acabó el tiempo. Bueno, importante que Columba entonces es del pueblo del Señor, de la iglesia del cristianismo celta, que tiene el mensaje de Jesucristo y que Europa no se quedó sin luz. Iniciando esos 1260 años, no se quedó sin luz, definitivamente esa es la noticia maravillosa. Y que el Señor no dejó a su pueblo ahí como, bueno, que gobierne el Papa 1260 años y haga lo que quiera, pues no. Y tampoco gobernó todos los territorios porque dice la profecía que, bueno, dice acá la profecía que se le dio autoridad la 4ª parte de la tierra. O sea, no se le dio todo, solo la 4ª parte, ni siquiera la 3ª, la 4ª. Sí, iba a afligir, iba a hacer mucho daño, pero por lo menos en los primeros años, después del caballo, es que mire usted, después del caballo rojo, después del caballo negro, ¿sí? Para llegar al papado, o sea, no, el Señor es justo. Y antes de que, digamos, al papado lo tiene ahí frenadito un poquito, él lleva el evangelio. Porque Europa estaba muy mal en ese momento. Cuando asciende el Papa, Europa está muy mal. Está peor que cuando estaba en el Imperio Romano pagano. Está peor que cuando llegaron las tribus bárbaras. Está en una condición terrible y la condición es por culpa del catolicismo. Ya lo vamos a ver. Entonces el Señor, si no hace nada, pues no, o sea, se acaba esto. Entonces, Él da una oportunidad con Columba y sienta las bases de ese evangelio puro que van a tomar los valdenses, que van a predicar a escondidas después de varios siglos, y de allí, bueno, van a salir también los reformadores. Por eso Columba es tan importante, es porque es la raíz de todo eso, lo que viene. Okay. Bendito Padre que estás en alturas de los cielos y la tierra el estrado de tus pies. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos diste, Señor, por este santo reposo que nos das. Padre Celestial, te pedimos que perdones todos nuestros pecados cometidos hasta el día de hoy. Padre Celestial, por favor no lo tengas en cuenta. Señor, te damos gracias por estos estudios que estamos recibiendo. Te damos gracias, Señor, por este grupo de trabajo que tú lo estás llevando, Padre Celestial. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te lo pedimos en tu nombre, dulce Jesús. Amén. Amén. Amén.